Bueno, tengan muy buenos días todos. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente del primer año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy voy a presentar un caso clínico asesorado por la doctora Cindy Elizabeth Elira Quesada. Vamos a comenzar con la fecha de identificación de nuestro paciente. Sus iniciales es paciente de 11 años del género masculino, de escolaridad primaria, católico y originario y residente de Guadalupe, Nuevo León. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, su madre es de 49 años, casada, católica, enfermera, y en cuanto a sus antecedentes médicos y quirúrgicos, la paciente se encuentra en vigilancia por un cáncer de recto y posoperada de una resección y anastomosis de recto, más una dehiscencia de la anastomosis, y actualmente es portadora de una colostomía desde hace 4 años. También la paciente tiene diagnóstico de hipotiroidismo. Actualmente tiene tratamiento con levotiroxina de 100 microgramos al día desde el año 2000. En sus antecedentes ginecobstétricos, una menarquia de 12 años, gesta 2, cesáreas 2, hábitos y toxicomanías negados. El padre es de 56 años, casado, católico, con antecedentes médicos traumáticos y quirúrgicos, es portador de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal secundario a un accidente automovilístico con un traumatismo craneoencefálico. Hace 20 años, desconocen exactamente el motivo del por qué es portador de la válvula. Tiene un hermano de 14 años que aparentemente es sano. En cuanto a sus antecedentes perinatales, es producto de la segunda gesta, de un embarazo normoevolutivo con una ingesta adecuada de hierro, ácido fólico y vitaminas desde el primer trimestre del embarazo. Nació por cesárea debido a una cesárea iterativa o previa y sufrimiento fetal. Fue a las 38 semanas de gestación con un peso adecuado para la edad gestacional y una talla de 52 centímetros. Importante fenotipo de síndrome de Down, sin embargo, fue alta conjunta. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, tiene un desarrollo psicomotor con retraso, tuvo un sostén cefálico al año de edad, una sedestación al año y medio, caminó hasta los 2 años y medio y pues tiene retraso también del lenguaje. Su esquema de vacunación, la madre lo refiere completo de manera verbal. La alimentación, no fue alimentado con seno materno, fue fórmula de inicio desde que nació y se ablactó a los 8 meses de edad con frutas y verduras debido a su retraso psicomotor. La casa es propia, cuenta con todos los servicios públicos y tiene un perro de mascota. Entre sus antecedentes personales patológicos, el paciente tiene diagnóstico de síndrome de Down, que fue diagnosticado por cariotipo y fenotipo al nacimiento. También se diagnosticó una persistencia del conducto arterioso, o PCA, pequeña, que cerró a los 7 meses de vida. Y actualmente tiene diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células B desde junio del 2019. Se encuentra actualmente en fase de intensificación desde marzo del 2020. En cuanto a sus quirúrgicos, es posoperado de hipospadias al mes de vida en el Hospital Regional Materno Infantil y también es portador de un catéter crónico Portacat en julio del 2019, por el cual administran sus quimioterapias. En cuanto a sus hospitalizaciones, la única que ha presentado el paciente fue del 20 al 24 de marzo de este año por diagnóstico de fiebre y neutropenia. En esta ocasión, pues estuvo internado durante 4 días, se dio tratamiento con imipenem intravenoso, sin embargo, pues no se aisló agente infeccioso en cultivos y se egresó con amoxicilina con ácido clavulánico, tabletas de 870, 125 miligramos por 5 días y ciprofloxacino de 250 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. En cuanto a su principio evolución del padecimiento actual, este paciente ingresa el 10 de abril del presente año, refiere en su casa fiebre de 38.6 grados, en ese momento sin otro síntoma acompañante. Sin embargo, el interrogatorio dirigido, la madre refiere un rash eritematoso puntiforme en cara y cuello, que ella describía incluso como petequias. Para el cual administra paracetamol y como es paciente de alto riesgo, inmediatamente acude a consultar a urgencias pediatría. En urgencias pediatría, a su llegada se
hace la hora dorada, que es un protocolo en el que los pacientes que son de alto riesgo hemato-oncológicos y que están en quimioterapia, dentro de la primera hora a su llegada al hospital se toman cultivos antes de administrar antibiótico, así como estudios de laboratorio, biometría hemática y perfil bioquímico 3, y se administra imipenem a 60 miligramos por kilo día. En sus laboratorios tenía una neutropenia y se hace el ingreso por fiebre neutropenia. El paciente permanece estos 3 días, llegó ese día 10 de abril casi por la madrugada, permanece los siguientes 3 días posteriores a su ingreso con fiebre persistente, de hecho empeora y demuestra irritabilidad y mal estado general. En ese entonces desarrolla una tos productiva, para el cual toman radiografía y estudian haciendo prueba de influenza y de COVID, y los cuales son negativos en ese momento. El paciente empieza pues a deteriorarse y a disminuir sus líneas celulares, por lo que requiere transfusión de paquete globular y de 4 concentrados plaquetarios durante los días posteriores. Para el día 15 de abril, 5 días después de su ingreso, el paciente no presenta mejoría, y deciden cambiar el antibiótico, retirar imipenem y agregar vancomicina y oseltamivir como sospecha de influenza, aún con las pruebas negativas. Se continúa transfundiendo de plaquetas y el paciente persiste febril. Para este momento los cultivos, el hemocultivo y el urocultivo y el examen general de orina estaban negativos. En cuanto a la exploración física, al día de su valoración por nuestra parte, el paciente se encontraba taquicárdico con 110 latidos por minuto, también con frecuencia respiratoria elevada, 30 respiraciones por minuto, que son elevadas para su edad. La TA se encontraba dentro de parámetros o percentilas normales para la edad, y en ese momento estaba con febrícula, con 37.5 grados. El paciente tenía un peso de 42 kilos, que también queda un poco elevado para la edad. En cuanto al hábitus exterior, pues un masculino de edad aparente igual a la cronológica, con facies de síndrome de Down, irritable y poco cooperador a la exploración física. En su cabeza, pues se encuentra alopecia debido a los ciclos de quimioterapia. Las pupilas están isocóricas, están reactivas a la luz, y en la orofaringe se encuentra una mucositis grado 1. En el cuello se logra palpar, perdón, una adenopatía cervical derecha de 1 centímetro, y en el tórax pues no se encuentran datos de dificultad respiratoria, su saturación de oxígeno se encontraba normal y sus campos pulmonares bien aireados, sin sibilancias, y sus ruidos cardíacos estaban rítmicos, sin soplos. En la piel y tegumento se encuentra un exantema maculopapular purpúrico, eritematoso, de bordes regulares en la cabeza, tronco, abdomen y extremidades. El abdomen, pues globoso a expensas de tejido adiposo, no se palparon visceromegalias en la exploración. Las extremidades estaban eutróficas, simétricas y tenía buen llenado capilar. Estas son las imágenes del paciente al día 16 de abril, que fue el día en que inició el rash, posterior también al inicio de la vancomicina. Vemos las imágenes del paciente. Él inició en cuello y se fue extendiendo hacia la cabeza, hacia las extremidades y por todo el tronco. Vemos que el exantema pues es morbiliforme, es no pruriginoso, no era palpable y no doloroso. Esta es la radiografía de tórax que se tomó el paciente. Cabe recalcar que los datos de tos que presentaba mejoraron espontáneamente, solo con nebulizaciones simples, y pues no se encontraban un infiltrado como tal, ni datos de consolidación. Sus estudios de laboratorio inicial, vemos que su biometría hemática al ingreso pues tenía una pancitopenia con un hematocrito de 26.4, unos leucocitos de 937, unos neutrófilos de 707, por eso se hizo el ingreso de fiebre neutropenia, pero tenía plaquetas en 116,000. En cuanto a su perfil bioquímico, vemos que desde el ingreso y para el día 17
todavía había presentado, o sea, tenía su función renal conservada y su función hepática también. La AST y ALT pues estaban dentro de parámetros normales y la LDH en 185. Esta es la biometría hemática que se tomó en el transcurso, que fue del día 17 aproximadamente, cuando el paciente seguía febril y había aparecido el exantema. Continuaba, de hecho, sus neutrófilos bajaron un poquito más a 46 totales y sus plaquetas en este momento estaban en 17.5, a pesar de que se había estado transfundiendo tanto sangre como plaquetas. Y vemos este perfil bioquímico. Aquí hay un error, este es el perfil bioquímico de ingreso y este es el del día 17. Vemos que su creatinina se mantuvo conservada, pero su albúmina bajó a 2.6. Sus pruebas de función hepática elevaron a 142 la ST y la ALT en 71. También hubo una leve elevación de las bilirrubinas, de la bilirrubina total en 1.1, y la LDH aumentó progresivamente hasta 536. Este es un calendario. Quise agregar el calendario porque en las sospechas de hipersensibilidad a medicamentos, pues es muy importante determinar la cronología de los medicamentos, y debido a que este paciente pues tenía muchos medicamentos, quise mostrarles, por ejemplo, que todos los ciclos de quimioterapia que había tenido de febrero a marzo estaba con vincristina, doxorubicina, cardioxana, dexametasona, y los días en que se le administró, que se fue de alta, la amoxicilina con ácido clavulánico y el ciprofloxacino. Este es el ciclo de quimioterapia de abril del 2020. De hecho, el día de su ingreso, el paciente se había puesto todavía la dosis de citarabina. Si vemos al 10 de abril, pues son casi 2 semanas desde la ingesta de ciprofloxacino y de amoxicilina cuando fue el alta. Muy bien, para el día 16, como les mencionaba, el paciente no mejoraba e iniciaron anfotericina B. Hasta este momento, todos los cultivos del paciente estaban negativos y no se contaba con ningún foco infeccioso. Para el día 17, que fue el día que inició el exantema, se interconsulta pues al departamento de alergia e inmunología, y ellos sospechan pues una reacción adversa a la vancomicina y suspenden esos medicamentos e inician levofloxacino. Cuando nosotros acudimos a valorarlo, pues el paciente cumple criterios para una reacción adversa medicamentosa, con la excepción que no presenta eosinofilia, pero pues nuestro paciente, recordemos que está en inmunosupresión debido a las quimioterapias. Por nuestra parte, iniciamos metilprednisolona a 1 miligramo por kilo día, así como clorfenamina a 0.15 miligramos por kilo dosis. Posterior a esto, todos los cultivos seguían negativos, el ego estaba negativo, el hemo, las pruebas de COVID, influenza negativas, y el paciente comienza a mejorar progresivamente. Desde el día 18 hasta el día 25, el paciente continuó con mejoría clínica y se fue incluso de alta con metilprednisolona a 0.5 miligramos por kilo día y cetiricina vía oral. El diagnóstico pues se hizo de síndrome de hipersensibilidad inducida por medicamentos, probablemente por amoxicilina y ácido clavulánico, y exacerbado por vancomicina. Y estas son imágenes de nuestro paciente con su evolución y recuperación en domicilio. Vemos que todas las lesiones disminuyeron, dejó de tener fiebre, y esto fue aproximadamente 1 o 2 semanas después del alta médica. Muy bien. Para hablar de las reacciones adversas a medicamentos, o para hablar del síndrome de Dres, pues necesitamos hablar primero de generalidades de las reacciones a los medicamentos, ¿no? Sabemos que los medicamentos pueden inducir varios tipos diferentes de reacciones inmunológicas. Estas pues pueden ser tanto inmunológicas como no inmunológicas. En algunas literaturas, de hecho, prefieren llamarle a las reacciones que son no alérgicas, denominarlas como nada más hipersensibilidad a medicamentos. Las inmunológicas pues están mediadas por IgE, y junto con estas reacciones, como les mencionaba, no alérgicas,
comprenden entre el 15% de todas las reacciones a medicamentos. La hipersensibilidad a medicamentos afecta a más del 7% de la población general y pues supone un problema de salud pública. En cuanto a las definiciones, las reacciones de hipersensibilidad a medicamento son los efectos adversos de las formulaciones farmacéuticas, incluidos fármacos activos y los excipientes, que clínicamente se parecen a la alergia. O sea, por eso les decía, a los que no se llaman a los que no están mediadas por un mecanismo inmunológico, se les llama reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Según el Consenso Internacional de Alergia a Medicamentos, clínicamente estas se pueden clasificar como inmediatas y no inmediatas. Las inmediatas generalmente ocurren dentro de la primera hora de la ingesta de un nuevo tratamiento o de un nuevo medicamento y puede tener un pico incluso hasta 6 horas. Como mencionaba, generalmente se manifiestan como urticarias, náuseas, vómitos, etc. Y pues las no inmediatas que se manifiestan después de la primera hora de la ingesta del medicamento. Estos generalmente pues son exantemas ya retardados y están mediados por hipersensibilidad tipo 4. Los medicamentos, pues según la Organización Mundial de la Salud, pues una reacción a medicamentos es una respuesta nociva e involuntaria a un medicamento que ocurre tras la exposición de los pacientes a las dosis de medicamentos que normalmente se usan para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad. La Organización Mundial de la Alergia lo define o menciona que la hipersensibilidad causa síntomas o signos reproducibles de forma objetiva que están iniciados por la exposición al estímulo y que normalmente es tolerado por personas normales. Como les mencionaba anteriormente, pues clínicamente la clasificación puede ser inmediata, es un mecanismo mediado por IgE, es el mecanismo pues que ya todos conocemos cuando hay producción de anticuerpos específicos contra los fármacos y la IgE se une a sus receptores en la superficie de los mastocitos y basófilos y pues hay liberación de mediadores preformados como la histamina y la triptasa y otros mediadores como prostaglandinas. Normalmente esto es importante mencionar que son manifestaciones aisladas, incluso pueden ser desde rinitis, urticaria, dolor abdominal y vómitos, como anafilaxia o un choque anafiláctico. Y las que no son inmediatas, estas generalmente se asocian a un tipo de mecanismo alérgico retardado dependientes de linfocitos T. Los medicamentos son capaces de producir los 4 tipos de hipersensibilidades de la clasificación de Gell-Coombs. Aquí, dentro de estas, cuando entra el fármaco, pues es reconocido o presentado por las células presentadoras de antígeno y lo llevan hacia el ganglio linfático, donde es reconocido por el receptor de los linfocitos T y pues libera citocinas inflamatorias. Dentro de esta clasificación, las más comunes son la urticaria retardada o el exantema maculopapular. Y dentro de este grupo de mecanismo alérgico retardado se incluyen las reacciones adversas cutáneas graves. Las reacciones adversas cutáneas graves abarcan un grupo heterogéneo de reacciones de hipersensibilidad que, como mencioné anteriormente, son retardadas y que normalmente pues, se asocian con una morbimortalidad significativa. Dentro de este grupo se encuentra el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, el DIS o el DRES, que es la reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos, y la pustulosis exantematosa generalizada aguda. Para propósitos de la revisión y el diagnóstico de nuestro paciente, nos vamos a enfocar únicamente en el DIS y en el DRES. Bueno, en el síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos, pues realmente sus manifestaciones clínicas son muy variables, afectan a diferentes órganos, son heterogéneas y tienen un curso variable e impredecible. Desde 1998, el grupo japonés de Hashimoto y el consenso japonés también de
de Alergias a Medicamentos describieron que existía una asociación importante con la reactivación del virus del herpes humano tipo 6. Por eso, en el 2006, ellos crearon criterios diagnósticos que incluían la reactivación del virus del herpes humano dentro de los criterios clínicos, pero generalmente pues esto se utiliza más en Japón y en Estados Unidos y no necesariamente está validado en otros países. En cuanto a su epidemiología, la prevalencia realmente es estimada de 1 a 1000 a 1 a 10,000 de las exposiciones a medicamentos. La incidencia real pues no se conoce con exactitud debido a que pues este síndrome debido a su baja sospecha pues también es infradiagnosticado, pero en algunas literaturas mencionan que puede ir de 10 casos por 1 millón de habitantes en la población general. Es importante mencionar que solo el 7% de estos casos ocurren en menores de 20 años. La mortalidad es bastante elevada, va de 10 a 20% para DRES y en algunas literaturas mencionan de que no hay predilección de género, sin embargo, pues es más común en adultos que en niños y en algunas literaturas se menciona también que en hombres de mayor edad y de raza negra, pues es más común. Sin embargo, existe un ligero predominio femenino, con una proporción hombre y mujer de 0.8, y en este estudio que fue hecho por el grupo japonés, en su población se encontró que la edad media del diagnóstico es de 51.4 años para hombres y 55.7 años para mujeres. Algo muy importante es que se ha asociado también con un episodio de infección viral aproximadamente un mes previo. Y esto nos dice la importancia de que las infecciones virales juegan un papel importante en la fisiopatología del DRES. Bueno, aquí en nuestro centro de alergias vemos que en la estadística que tenemos del 2017 al 2020, el exantema maculopapular es la reacción adversa a medicamento o la hipersensibilidad a medicamento más común con un 69.5%, seguido por un TIS-3 en un 30.4%, 13% de AGEP y pues no hemos tenido casos de Steven Johnson ni de necrosis epidérmica tóxica desde ese entonces. Sí, hablando de la epidemiología de este síndrome, en este artículo que es una revisión sistemática de la literatura que se hizo en Tampa, Florida, se estudiaron desde 1999 hasta el 2019 y se analizaron 130 casos en población pediátrica que presentaron DRES o DIS. La edad en este artículo de revisión encontraron que la edad promedio del paciente en el momento del diagnóstico fue de 8.7 años y como vemos en las tablitas, los fármacos más implicados en este síndrome fueron los antiepilépticos en un 50%, sobre todo la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital son los que están más involucrados. En cuanto a los antibióticos, un 30.8% incluyen vancomicina, trimetoprim, amoxicilina con ácido clavulánico y por último pues los AINES en 4.6%. Cabe recalcar que en adultos esta epidemiología es diferente ya que el alopurinol seguido por los antiepilépticos son de los fármacos que más están implicados. Ahora bien, se han identificado ciertos tipos de erupciones inducidas por medicamentos que se limitan a varios alelos HLA específicos. Se han encontrado 3 asociaciones, la más importante incluye entre el alelo HLA-B 1502 entre el síndrome de Steven Johnson y la necrosis epidérmica tóxica que está inducido por carbamazepina. Y el otro alelo importante que se ha descubierto es el HLA-B 5801 entre el DIS-3 y el síndrome de Steven Johnson inducidos por alopurinol en adultos. Este grupo japonés, de hecho, llevó a cabo un estudio prospectivo en el que ellos buscaban demostrar si el screening de estos alelos podía predecir el curso de la enfermedad. Y efectivamente, o sea, sí se disminuyó, hicieron ese screening y sí se disminuyó la incidencia del DRES, pero
no era específico para carbamazepina, entonces no se podía determinar realmente si la gravedad de la enfermedad, entonces pues realmente es algo que no se utiliza en la clínica normalmente. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, pues los SCARs tienen un inicio tardío, sobre todo el DRES, hasta 8 semanas y un curso prolongado. Tiene recaídas frecuentes, eso es bien importante porque también lo vamos a ver en la parte del tratamiento. Y como les había mencionado al principio, los medicamentos son capaces de causar los tipos de hipersensibilidad, los 4 tipos de hipersensibilidad, pero sobre todo del tipo 1 y el tipo 4. Sabemos que el tipo 4 pues tiene también una subdivisión que es el 4A, el 4B, el 4C y el 4D. Dentro del 4, el DRES se encuentra dentro del mecanismo tipo 4B, que es el que tiene un tipo de inflamación TH2 con liberación de interleucinas importantes como la interleucina 4, 5, 13 y la activación sobre todo de los eosinófilos. En cuanto al tipo 4C, que es mediado por células T citotóxicas, está el Steven Johnson y la necrosis epidérmica tóxica, y la GEP es una tipo 4D, que está sobre todo mediada por la producción de interleucina 8. La tipo 4A, esta es de TH1 y hay liberación de interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Y bueno, debido a que se pueden identificar células T que son específicas para el fármaco en sangre periférica o infiltrados en la piel, pues se dice que este tipo de mecanismo es casi exclusivo de las reacciones adversas a medicamentos graves. ¿Okay? Y bueno, estos son los mediadores y las subpoblaciones de linfocitos que participan en el DRES. Y bueno, acá al estar en contacto con el medicamento, como mencionaba, tienen un papel importante las células TCD4 citotóxicas. Se ha visto que están elevadas en biopsias de la piel de estos pacientes. También este receptor que es el TARC-CCL7, que es derivado de estas células dendríticas en biopsias de la piel, también liberan diferentes interleucinas. Aquí en estos pacientes se ha visto también importancia de las células linfoides innatas y también incluso el papel de la interleucina 33 como alarmina en este tipo de enfermedad unido al receptor ST2. Y bueno, la estimulación de estas células TH2 pues lleva a una elevación de la interleucina 5, 13 y por ende una eosinofilia en sangre periférica también. Bien. Y como mencionaba anteriormente, en diferentes estudios pues se ha demostrado la presencia de estas células T específicas para ciertos fármacos. Entonces, y también se han encontrado células de memoria para ciertos tipos de medicamentos. Pero pues la mayoría de los medicamentos son moléculas pequeñas, no peptídicas y no pueden ser directamente reconocidas por el TCR o el receptor de las células T y por ende no pueden estimular a los linfocitos T. Entonces en este tipo de enfermedad pues se propusieron 3 modelos de reconocimiento de las células T. El primer modelo es el modelo proapteno-apteno, en el que el péptido está unido a una molécula de HLA y forman enlaces covalentes, como por ejemplo los betalactámicos, se comportan como aptenos, entonces ellos utilizan estos enlaces covalentes para poder ser reconocidos por el TCR y así poder estimular a las células T. El otro modelo es el modelo PI o PI, que significa interacción farmacológica en inglés. En este no hay enlaces covalentes fuertes, sino que son débiles, igual se utilizan para que el TCR lo reconozca. Y en el último modelo es el que se llama el péptido alterado, en el que el péptido se encuentra en este sitio de hendidura de reconocimiento, entonces existe aquí una producción de nuevos péptidos que son pues más pequeños y de esta manera poder ser reconocidos por el TCR y estimular a las células T. Todos
bueno, no todos, pero los medicamentos que tienen, que son estructuralmente similares, por ejemplo, los betalactámicos, como las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y los monobactámicos, comparten esta estructura central de los betalactámicos y es importante porque pueden hacer reactividad cruzada entre fármacos. Recordemos que, por ejemplo, nuestro paciente tenía imipenem y tenía también amoxicilina. Aunque es similar, pues su estructura entre estos beta-lactámicos tienen cadenas laterales diferentes. Entonces son estas estructuras de las cadenas laterales las que están comúnmente implicadas en la reactividad cruzada de estos beta-lactámicos. Y vemos que existe reactividad cruzada entre aminopenicilinas y aminocefalosporinas hasta en un 18.7% y de penicilinas con carbapenémicos va en un 5.7%. También, como mencioné al principio, hay el papel que desempeña el virus del herpes humano en el síndrome de Dres. Bueno, la inmunidad heteróloga es un concepto que recientemente pues ganó un interés porque trata de explicar por qué los pacientes, por qué está involucrado el virus del herpes en la especificidad tisular de las reacciones adversas cutáneas. Entonces, esta inmunidad heteróloga lo que explica es que hay células T generadas de memoria durante una infección remota. Por eso también era importante lo de el que la mayoría de los pacientes presentan también una infección viral previa antes de las manifestaciones del DRES. Entonces, estas células T de memorias que se generaron en una infección remota o antigua son mantenidas en latencia y que cuando hay exposición a un reagente infeccioso reaccionan de forma cruzada con proteínas que son modificadas por el fármaco. Entonces, así, y pues hay una persistencia crónica del virus del ADN, como por ejemplo el virus herpes humano, en la patogénesis del SCAR, pero no necesariamente o no únicamente el virus del herpes, sino que también están involucrados el citomegalovirus y el Epstein-Barr también. Y esto es importante porque también ocurre de 2 a 3 semanas después y en ausencia de reexposición al medicamento. También recordemos que nuestro paciente pues era un paciente inmunocomprometido. Y además de la inmunidad autóloga que trata de explicar este comportamiento, también esto se correlaciona con la desregulación inmune que ocurre en el DRES. Recordemos sobre todo la disfunción de las células T reguladoras que se presenta al inicio de la fase aguda de la enfermedad. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, se presenta de manera abrupta con exantema maculopapular. Este puede ser, pues es morbiliforme, acompañado de fiebre mayor a 38 grados. Estos comienzan como máculas eritematosas irregulares, pueden haber lesiones pustulosas que son similares a eczema, pueden ser ligeramente purpúricas, pueden ser confluentes y estas están distribuidas simétricamente en el tronco y las extremidades, pero también pueden estar presentes en cara y cuello. Normalmente se respetan palmas y plantas, pero en algún porcentaje muy pequeño sí pueden haber pústulas. También se encuentra linfadenopatía cervical, axilar o inguinal. Hay una importante sequedad bucal porque hay una serostomía grave y en algunos pacientes también las primeras manifestaciones suelen acompañarse de un edema periorbital y facial, sobre todo en la fase temprana. En este artículo también de revisión de manifestaciones en la población pediátrica del síndrome del DRES, aquí nos demuestra, bueno, es acerca de las manifestaciones pulmonares, porque a veces los pulmones son el primer órgano afectado en los pacientes con DRES y son diagnosticados erróneamente con neumonía. También recordemos que nuestro paciente tuvo afectación pulmonar en su momento y pues no se identificó tampoco ningún foco infeccioso. Dentro de los síntomas más comunes que se hicieron en esta revisión, la tos y la falta de aire se presentaron en un 70%, también hubo un infiltrado intersticial en un 50% en radiografía,
se presentó síndrome de distrés respiratorio agudo en un 31% y en el 95% de estos pacientes de esta revisión hay involucro de otro órgano visceral. El más común vemos que es el hepático con un 81%, 36% renal e incluso puede haber encefalopatía y convulsiones en un 13.5%. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, el DRES puede tener la fase aguda o una fase subaguda. En la fase aguda, que generalmente son los primeros 3 a 10 días de la enfermedad, se puede encontrar una leucocitosis con linfocitos atípicos y en algunas ocasiones también puede estar precedido por una leucopenia. Hay elevación de monocitos y hay elevación de enzimas hepáticas hasta en un 70%. Puede haber involucro renal y la reactivación del virus del herpes humano tipo 6 se puede encontrar hasta en un 70% de los pacientes. Es importante también mencionar que en esta fase puede llegar a haber una ligera disminución de inmunoglobulinas séricas, sobre todo de la IgG. Y pues la eosinofilia está presente en el 95% de los pacientes, pero puede ser también desde la fase aguda y en algunas ocasiones solo la eosinofilia puede ser la primera manifestación también. Esto es importante porque en la fase aguda hay como una mayor expansión de estas células de los linfocitos T reguladores y en la fase aguda ya hay una pérdida de la función de estos linfocitos T reguladores. Bueno, en el 2006, en cuanto a los criterios de diagnóstico, el grupo Regis-CAR y el grupo japonés en este consenso del síndrome de DRES llevaron a cabo estos criterios clínicos con parámetros que normalmente pues vemos en la clínica o que se pueden tomar por laboratorio. De hecho ellos los separaron en DIS y en DRES y son bastante parecidos, lo único que el DRES no incluye necesariamente la reactivación del virus del herpes 6. Entonces estos criterios incluyen para DIS, pues el desarrollo de una erupción maculopapular más de 3 semanas después de comenzar un número limitado de medicamentos, síntomas o clínicos prolongados después de la interrupción del fármaco causante, fiebre mayor a 38 grados, anormalidades hepáticas con ALT por lo menos arriba de 100, anormalidades leucocitarias, al menos uno presente, leucocitosis, linfocitosis atípica o eosinofilia, linfadenopatía y la reactivación del virus del herpes 6. Para el DIS es necesario que se cumplan los 7 criterios. Sin embargo, para el DIS típico y para el atípico pueden ser solamente del 1 al 5. Para el DRES, pues básicamente es igual, pero aquí incluye la hospitalización y para que se cumplan estos primeros 3, el rash, que sea una sospecha de medicamento y la hospitalización tienen que estar presentes forzosamente y al menos 3 de los otros 4, que son la eosinofilia, el involucro de más de un órgano interno, la linfadenopatía en más de 2 sitios. También el diagnóstico, pues sabemos que a veces puede ser difícil llegar por la cronología, por ejemplo, más de nuestro paciente que tenía múltiples fármacos, entonces a veces puede ser muy difícil llegar a saber la causalidad del DRES. Entonces, pues existen diferentes pruebas in vivo y pruebas ex vivo. La prueba de parche, pues implica la aplicación del fármaco que tengamos sospecha, por 48 horas y se lee de 48 a 96%. Se recomienda pues realizar a las 6 semanas después de haber resuelto la reacción cutánea grave. Esta pues tiene una sensibilidad realmente baja de un 31.6% a un 58%. También pueden hacerse pruebas intradérmicas con 0.02 a 0.05 mililitros de la concentración no irritante de fármacos. Lo único que pues aquí las reacciones ocurren de 6 a 24 horas. También pueden hacerse pruebas ex vivo como la estimulación de las células mononucleares en sangre periférica y pues lo que hace es medir la respuesta al linfocito T. Y pues
ver realmente si se producen linfocitos T específicos para ciertos medicamentos, pero estos tienen una sensibilidad bastante baja también, como de un 25 a un 30%, entonces pues tampoco se utilizan. Es importante mencionar que pues el DRESS es un diagnóstico también difícil. Nos podemos guiar por los criterios clínicos, pero pues existen diferentes diagnósticos diferenciales, pues que incluye cualquier infección viral, desde citomegalovirus, Epstein-Barr, puede ser dengue, sarampión, Coxsackie, incluso hasta enfermedad de Kawasaki, porque pues los síntomas son bastante parecidos. Y bueno, en cuanto al tratamiento, se basa sobre todo, lo más importante pues es suspender o identificar el medicamento causal, ¿no? Los esteroides sistémicos y la inmunoglobulina intravenosa. Esta inmunoglobulina intravenosa se deja para los casos que son potencialmente mortales. De hecho, en algunos niños o en alguna literatura se menciona que está asociado, al contrario, con una mayor gravedad de la enfermedad, entonces pues no se utiliza comúnmente. Y la terapia antiviral pues va dirigida para, por ejemplo, si hay una reactivación de citomegalovirus, o sea, si hay una infección de citomegalovirus o de Epstein-Barr o de virus del herpes. Los corticosteroides sistémicos son el gold standard. Al iniciarlos, pues realmente la resolución es rápida, y es varios días después de comenzar los corticosteroides sistémicos, como fue en el caso de nuestro paciente. Se recomiendan dosis habituales altas de 40 a 50 miligramos al día, incluso puede ser hasta 60 miligramos, o 1 miligramo por kilo día, uso equivalente de prednisona. Es importante, este esteroide, la literatura menciona que se puede llevar hasta 6 a 8 semanas después, incluso, bueno, 2 a 3 meses. ¿Por qué? Para evitar, porque estos pacientes con síndrome de ISO-3 tienen un mayor riesgo de desarrollar el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Entonces, en este síndrome, pues, como su nombre lo dice, hay una reconstitución inmune y pueden haber recaídas, pueden aparecer nuevamente los síntomas, incluso puede haber una coinfección con citomegalovirus, y es importante porque también está asociado al desarrollo de enfermedades autoinmunes, incluso diabetes mellitus tipo 1 o una tiroiditis autoinmune en los pacientes con DRESS. Entonces, por eso es que los esteroides se llevan por largo tiempo y se deben de reducir paulatinamente para evitar también pues, la recaída de estos síntomas. Y bueno, el consenso japonés desarrolló esta puntuación que es para evaluar la gravedad del DIS y el DRESS. Realmente no es tanto para el diagnóstico, bueno, sí se creó este algoritmo diagnóstico, pero más que todo es para ver pues la eficacia del tratamiento y pues la gravedad de la enfermedad, ¿no? Aquí pues involucra la edad, si es menor a 40 años o si es mayor a 75 años, cuánto tiempo estuvo expuesto al medicamento, si estuvo expuesto al allopurinol en caso de adultos, el involucro de la superficie de la piel en el rash, si fue más del 70%, si tuvo ingesta de esteroide sistémico, la duración de la fiebre y sobre todo si hay disfunción renal hepática. La disfunción renal se asocia con altos índices de mortalidad en esta enfermedad y pues también la proteína C reactiva. Entonces el puntaje va desde -1 a 3. Y bueno, acá pues se creó, como les mencioné, este algoritmo diagnóstico. Si tienen menos de un punto, pues incluso pueden haber casos leves, pues no necesita esteroides sistémicos. Si tienen menos de 0, moderado de 1 a 3, pues aquí recomiendan pues la necesidad del esteroide sistémico, y pueden ser dosis de menor a 50 miligramos al día. Y grave, pues que necesita esteroides sistémicos, que es mayor a 4, corticoides sistémicos más de 50 miligramos al día. Entonces, por ejemplo, si no hay mejoría, aquí es hacer una investigación profunda por lo que les mencionaba del síndrome de reactivación inmune y buscar reactivación de citomegalovirus y continuar pues los esteroides. Básicamente se basa en eso y pues dar tratamiento en caso que se encuentre positivo para citomegalovirus y los esteroides sistémicos como la piedra angular.
En cuanto al pronóstico y complicaciones, más que todo se ha visto que es la reactivación del citomegalovirus lo que causa las complicaciones en el DRESS. Puede haber hemorragia gastrointestinal, falla renal, miocarditis, sepsis. Por eso, de hecho, fue que desarrollaron este algoritmo, o sea, para tratar de buscar específicamente la reactivación del citomegalovirus y pues puede tener complicaciones a largo plazo, como les había mencionado, porque hay producción de autoanticuerpos y enfermedades autoinmunitarias como tiroiditis, esclerodermia, diabetes mellitus tipo 1, y esto puede ocurrir de meses o años después de la resolución clínica del DRESS. Y bueno, ya para terminar, pues como conclusiones, el DRESS es una afección grave progresiva. Sabemos, como mencioné, pues puede poner en peligro la vida de los pacientes. Requiere un reconocimiento temprano y un tratamiento agresivo, pero el reconocimiento, pues, y el diagnóstico diferencial puede ser un desafío para este médico tratante. En la población pediátrica debe sospecharse cuando el niño presenta fiebre, la erupción morbiliforme, linfadenopatías, eosinofilia y el compromiso de órganos internos después de comenzar un nuevo medicamento, particularmente anticonvulsivantes. Recordemos que son los más comunes en niños, o un antibiótico de 2 a 3 semanas antes de presentar el cuadro. Y como conclusiones personales, pues es súper importante tener en cuenta y sospechar pues las posibles reacciones de hipersensibilidad, como mencionamos, en ocasiones están infradiagnosticadas porque pues no las sospechamos. Y es importante tener un diagnóstico oportuno y evitar complicaciones a corto plazo. Una historia clínica detallada para ver la causalidad del medicamento y la cronología de esta, una revisión cuidadosa del historial de medicamentos, la familiaridad también con los aspectos clínicos o los desencadenantes podrían ayudar al reconocimiento del diagnóstico. Y bueno, sobre todo pues se basa en reconocer y retirar rápidamente los medicamentos que están ocasionándolo y pues realizar un enfoque multidisciplinario con el inicio pronto de esteroides sistémicos. Y sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Wendy, muchas gracias, muy buena presentación. Y bueno, dándole siempre la bienvenida a todos nuestros residentes, profesores, egresados e invitados especiales. Muchas gracias por su tiempo y participación. Vamos a hacer una nueva dinámica en relación a las preguntas. Esto con aras de aprovechar un poquito el tiempo y en segundo para que no haya ahí problemas técnicos con el audio o el video. Se les va a proyectar una serie de 10 preguntas a la cual le pido a profesores y residentes que podamos participar contestando como si fuera una encuesta esas preguntas relacionadas con el tema que vimos esta mañana. Y con eso compartimos los resultados de ver qué fue lo que contestamos entre todos y con eso retroalimentar un poco nuestra sesión. Entonces, nada más denme un minutito.